Hola nuevamente. El día de hoy vamos a platicar sobre la que se considera la escritora mexicana más importante del siglo XX y una de las escritoras mexicanas e hispanohablantes más importantes de la historia moderna. Hoy platicaremos de Elena Garro. Elena Garro nació en 1916 en el estado de Puebla. Ella tuvo un padre español y una madre mexicana, y durante su infancia su familia se estableció en el estado de Guerrero, en la ciudad de Iguala. Más adelante se establecen en la Ciudad de México para que las chicas, ella tuvo hermanas, pudieran estudiar. Elena siempre le llamó la atención la literatura. En su casa siempre hubo libros y sus padres se preocuparon pues por fomentarle este gusto por leer, y empieza a hacer sus primeros trabajos. Ella ingresa a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y ahí empieza a estudiar literatura hispánica. Los temas que más le interesaban a Elena Garro eran sobre todo el teatro, la coreografía y la danza. Estando en la universidad conoce a quien sería su esposo durante muchos años, que es el gran escritor Octavio Paz. Ellos, por la beca que había recibido Octavio Paz, se trasladan a los Estados Unidos. Y allá, Elena sigue preparándose, ingresa a la Universidad de California, y más adelante, cuando Octavio Paz consigue su trabajo como diplomático en París, pues también se traslada a Elena Garro. Quizás recuerdes que en la biografía de Octavio Paz te mencionaba que él era una persona que tenía muy buenas relaciones con los más importantes intelectuales de su época. Pues obviamente Elena Garro, al ser su esposa, también se relaciona con todas estas personas, con todos estos escritores, pintores, intelectuales, autores importantes, y de ahí, y con la misma inteligencia que Elena tenía, va tomando ideas para lo que más adelante será su propia obra literaria. La literatura de Elena Garro es fundamentalmente de crítica social. Ella estaba viviendo una época muy animada, muy efervescente, muy agitada en términos políticos. Recuerda por favor que estamos hablando de los 50, los 60, los 70, en plena Guerra Fría. Y las experiencias de haber vivido tantos años en Estados Unidos y en Europa, pues le daban una visión muy completa de la realidad. Ella hace o desarrolla un estilo muy interesante. De hecho, se considera una de las primeras mujeres que desarrolló el estilo llamado realismo mágico, que es cuando los autores mezclan elementos de la realidad con elementos de fantasía y hacen una historia que entremezcla indistintamente ambas cuestiones. Esto especialmente se ve en su obra más importante, que es una novela que se llama Los recuerdos del porvenir, de 1963. En 1958, Octavio Paz y Elena Garro se separan, y ya entonces pues ellos llevarán cada uno por su cuenta sus vidas ya de forma separada. Pero nunca pudo Elena desprenderse, digamos que de la sombra o del gran nombre intelectual y literario de Octavio Paz. Ella brilló por sí misma, por su propia inteligencia y por sus propias obras. Ella no solamente hizo novelas, hizo cuentos, ensayos, artículos periodísticos, coreografías, teatro. Ella fue una mujer sumamente inteligente y sumamente capaz, una de las escritoras que debemos conocer. Lamentablemente, durante una época de su vida que regresa a México, ella señala que se sentía ofendida, que se sentía que permanentemente la gente le estaba viendo mal. Desarrolla hasta cierto punto una paranoia, es decir, un miedo sobre el resto de las personas, y finalmente fallece en 1998, pues ya con una salud muy mermada. Además del libro que ya te mencioné, que es el más famoso, Los recuerdos del porvenir, ella escribe otro que se llama Y Matarazzo no llamó,
del cual yo ya hice un video, te voy a dejar el vínculo en la descripción. Y por cierto, si tú quieres conocer la Residencia Oficial de Los Pinos, la ex Residencia Oficial de Los Pinos, que era donde vivían los presidentes, hoy ya está abierta al público y tú puedes visitarles. Un lugar impresionante, muy bonito, y este video que hice de esa obra llamada Y Matarazzo no llamó, aquí lo hice en Los Pinos, así es que tú puedes revisarlo, me daría mucho gusto que lo puedas ver. Ella durante su vida recibió muchos premios, por ejemplo el premio Javier Villaurrutia en 1963, el premio Grijalbo en 1981 y el premio Sor Juana Inés de la Cruz en 1996. Definitivamente una de las mujeres más relevantes del siglo pasado de las letras en México. Elena Garro es un personaje muy importante y cuando menos te pido que leas alguna de sus muchas obras. De preferencia, Los Recuerdos del Porvenir, que es su novela más famosa.